hablar de este tema con Alejandro Chirinos, responsable del programa de gobernanza marino-costera Cooperacción, porque han pasado 3 años de esto que es considerado el mayor desastre ecológico de la costa peruana. 12.000 barriles de crudo que se derramaron, o sea que en el mar, un derrame monumental. Esto ocurrió el 15 de enero del 2022, generando graves consecuencias ecológicas, medioambientales, pero además perjuicio económico en los vecinos que están vinculados a la actividad económica de la zona y que dependen precisamente del mar y los vecinos en general. A ver, efectivamente se desplegaron acciones, pero parece que no han sido suficientes, que no están todos los damnificados que debieron ser empadronados y se denuncia actos de corrupción en el proceso mismo de empadronamiento. Queremos conocer el estado de las cosas, pero sobre todo qué demandas debe atender Repsol para cerrar este tema como debe ser, ¿no? Como director responsable de esto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cuál es la situación ahora, 3 años después? ¿Todavía se puede detectar grandes cantidades de petróleo en el área? ¿La pesca artesanal se ha podido retomar con normalidad en la zona? Bueno, la situación aún es complicada porque de la cantidad de crudo que se derramó en la zona, solamente se ha recogido el 30% y el 60%, 70% aún está depositado en el fondo marino y que es la zona de alta productividad para los pescadores. Eso implica que al momento los pescadores no pueden salir a la pesca porque el Estado peruano no ha emitido los informes oficiales que indiquen que el ecosistema está en buenas condiciones. Y eso significa que los pescadores en este momento están pasando y atravesando una crisis de largo plazo porque, como bien has indicado, la indemnización que se les dio fue por el primer año, el segundo año fue solamente el 50% y este tercer año no han recibido compensación alguna. ¿Por qué razón? Porque la empresa alude, señala que el mar ya está recuperado y que por tanto no tiene por qué hacer ninguna compensación adicional. Entonces los pescadores... Y esto que nos has mencionado, que el 60% del petróleo derramado se ha instalado en el fondo marino, ¿está corroborado con un estudio? Sí, la misma empresa en los planes de rehabilitación que el Estado le ha exigido. O sea, Repsol. Sí, exactamente, para que pueda presentar y hacer las acciones de remediación, da cuenta de que se ha recogido el 30%. Es decir, el problema es que las zonas donde está depositado el crudo son zonas inaccesibles por la complejidad física del ecosistema marino peruano y que obviamente argumentan y sustentan la pesca artesanal. Entonces sigue el fondo depositado y cada vez que hay oleajes anómalos, ¿no es cierto?, movidas del mar, esto se eleva a la superficie, exactamente, y lo que hacen es recogerla. ¿Y cuál ha sido la alternativa de remediación para este 60% que está depositado en el fondo? ¿Repsol ha dado una alternativa de remediación? Bueno, hasta ahora lo que hay en los planes de rehabilitación presentados al Estado y que han sido observados solamente se limitan a recoger y limpiar el crudo que pueda salir. Es decir, no hay una metodología que haga descontaminación profunda y en segundo lugar rehabilitación de los ecosistemas para finalmente hacer el repoblamiento de las especies. A nivel internacional, ¿cómo se maneja estos temas? ¿Tenemos ejemplos de los que nos podamos guiar de cómo se ha resuelto en otros lugares de estas condiciones que las condiciones geográficas, ¿no?, y marítimas no permiten, están asentados y no permiten extraerlo? Sí, las experiencias internacionales muestran que hay tecnologías adecuadas para poder utilizarlas y descontaminar el mar y acelerar la recuperación del ecosistema. Son tecnologías muy costosas. ¿Se pueden hacer? Sí, se puede hacer. El tema es que hay un asunto de decisión de la propia empresa y del Estado peruano para echar a andar esas tecnologías en la zona, ¿no? Hablas, obviamente, que hay un daño del ecosistema marino. Las especies que normalmente los pescadores artesanales pescaban en la zona, ¿han regresado? No. Las especies no están en la zona, estas eran zonas de reproducción de especies y ellas no están. Por lo tanto, la pesca se ha deteriorado y lo que ha ocurrido es que ha generado un proceso de expulsión en la zona. Es decir, pescadores que estaban ahí instalados se han tenido que ir más al norte a pescar y eso ha generado presión con otros pescadores que ya pescaban al norte en las especies y en el ecosistema, ¿no? Entonces se generan conflictos que en estos momentos ellos atraviesan en sus faenas de pesca. Ok, ese es el estado de las cosas respecto al medio ambiente y la actividad de pesca artesanal. Pero el daño, o sea, el tema de los vecinos, las personas, los damnificados,
¿Cuántos son? O sea, ¿tenemos un número estimado cercano a lo más real de cuántos son en realidad? Oficialmente el Estado en el padrón registró 10.500 familias Correcto, es la afectadas, información que tengo. ¿ok? Pero el mundo real es que la afectación llega a casi a 40.000, 50.000 personas. ¿Por qué razón? En el mundo de la pesca hay un alto nivel de informalidad y el requisito que se les pedía para que puedan ser registrados en este padrón único era que tengan que acreditar su constancia de pesca o que formaban parte de alguna organización. Ocurre que en el Perú nuestra informalidad es alta y mucha gente no necesariamente está organizada y no podía acreditar la pertenencia a una organización. Y ese fue el criterio que logró determinar finalmente 10.500 familias afectadas, inscritas formalmente, y un universo mayor de personas que no pudieron acreditar y que han quedado fuera de las compensaciones y de las reparaciones que la empresa ha ejecutado en los años anteriores, ¿no? Estamos hablando de 30.000 personas que directamente se dedican a la pesca artesanal informalmente. No. Más o menos serán unas 8.000, 9.000 personas dedicadas a la pesca artesanal y las demás personas dedicadas a otras actividades comerciales de la zona costera. Entre transportistas, cocineros, mozos, hieleros, en fin, una serie de comerciantes que durante el verano hacían uso de los servicios que brinda, ¿no es cierto?, la temporada alta en esta etapa. ¿Cuáles fueron los criterios de Repsol y del gobierno, porque entiendo que de los gobiernos locales, para los criterios para empadronar? El criterio principal era que ellos acrediten su pertenencia a una organización. Asociaciones pero que estaban formadas. Claro, eso respecto a los pescadores artesanales y tenemos un universo de 8.000 que no han sido empadronados por su situación de informalidad. Así es. Respecto a estos otros trabajos, ¿no? Los mozos, restauranteros. Claro. Ellos ¿por qué pertenecen no han sido, también a asociaciones. ¿Y por qué no han sido incluidos? Sí han sido incluidos, es decir, en el universo de 10.500 hay pescadores y otros trabajadores de la costa. Ese universo incluye a todos estos grupos de trabajadores. Porque 40.000 personas no incluidas es un montón. Claro, es un universo grande. ¿Y por qué sale esta cifra? Porque algunos de los que quedaron fuera presentaron una demanda internacional en una corte en Holanda, en La Haya, ¿no? Y en esa demanda acreditaron 40.000 personas que habían quedado fuera del padrón oficial. Es un universo grande y que se explica por la alta informalidad, es decir, porque la gente no ha querido, no ha podido formalizarse en el periodo que debió hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que están haciendo desde Cooperacción a la empresa y qué disposición ha mostrado la empresa a remediar esto? Porque el daño medioambiental sigue y la indemnización no ha sido la que se esperaba ni ha alcanzado a todos los afectados. Sí, lo que nosotros hemos planteado desde el inicio y ahora en este último informe que estamos presentando públicamente, hemos señalado que primero el Estado peruano tiene que asumir también su responsabilidad de exigir a la empresa que haga los mejores esfuerzos para que se lleve a cabo la descontaminación y rehabilitación del ecosistema. Nosotros hemos instado a la empresa siempre, a través de los pescadores también, que puedan ellos hacer esta inversión necesaria para que el mar se descontamine, porque el problema se resuelve una vez que la gente vea que el mar está descontaminado y que el Estado emita el informe oficial que indique que sí, el mar está en buenas condiciones, pueden volver a pescar. ¿De qué inversión estamos hablando? Porque hablas de estos equipos sofisticados para limpiar el fondo marino. Es tecnología, podría bordear miles de millones de dólares. ¿No? Que es más o menos lo que Repsol ha indicado en sus reportes que ha invertido en la limpieza de la zona, ¿no? Y respecto a los indemnizados, ¿Repsol ha mostrado disposición a reconocer a estos 40.000 que se han ido a la Corte de La Haya? No, porque el criterio, como te indicaba, tiene que ver solamente con los que han podido acreditar su formalización. Ese es el criterio que han establecido, digamos, para poder... Es decir, hay un entrampamiento, entonces. Sí, sin duda. Y ahí el Estado peruano tiene que resolver esa situación. O sea, el Estado peruano tiene que, como parte agraviada y representante de esos ciudadanos, compulsar, digamos, que una demanda judicial. El Estado debería establecer... ¿Hay demanda o todo quedó el Estado, en un acuerdo? Los órganos del Estado han planteado varias demandas y han exigido sanciones. Se le ha aplicado sanciones a la empresa, las cuales no han sido cumplidas, ¿no? Porque o han sido judicializadas o han sido refutadas, ¿no? en los espacios respectivos. Ahora, el tema es que cuando estos casos se judicializan, que es lo que corresponde, pero los tiempos del Poder Judicial no son los tiempos de las necesidades de las personas afectadas y del medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa queda para acelerar el terminar de asumir las responsabilidades de la empresa que causó este daño? Así es. Lo que nosotros hemos sostenido permanentemente es que esta crisis de institucionalidad que estamos viviendo en el Perú, la crisis política, ha sido funcional a esta situación. Y lo que exigimos desde primera vez fue que la empresa y el Estado
implementen alternativas económicas al trabajo afectado. Es decir, que la gente tenga alternativas para poder trabajar temporalmente mientras se repara el ecosistema. Han pasado 3 años y esto no necesariamente ha ocurrido y hay mucha gente que vive una crisis permanente y otros que han sido expulsados de la zona buscando otras ocupaciones. Entonces, por ejemplo, encontramos casos de pescadores que se han ido al mundo de la construcción informal, al mundo del reciclaje o se han ido de la zona a otros lados, ¿no? Claro. Bueno, son tareas pendientes y te agradezco por haber puesto luces sobre un tema que nos compete a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias a ustedes. Gracias. 1:53, información internacional. Las autoridades chinas están evaluando la posibilidad de vender